Muy bien, entonces empecemos. En la anterior clase ya habíamos visto el esquema general de lo que es el recurso de alzada, ¿no? Hemos explicado esta parte, pero bueno, veamos algunos detalles específicos, ¿no? De la impugnación. Habíamos dicho que la impugnación o el recurso de alzada se lo debe interponer en el plazo de 20 días, ¿no? Y el artículo 4 del Código Tributario establece el cómputo de plazo. Si es mayor a 10 días, siempre se computan en días hábiles. Si es, no, si es hasta 10 días, perdón, se computan en días hábiles. Y si es mayor a 10 días el plazo establecido en la norma, se computan en días corridos, ¿no? Muy bien, el inicio del cómputo, ya sea que se computen en días hábiles o corridos, siempre empieza a partir del día hábil siguiente. Y si el último día del cómputo es un día inhábil, se recorre siempre al día hábil siguiente, ¿no? El artículo 198 establece cuáles son los requisitos para la interposición del recurso de alzada. La autoridad de impugnación tributaria, la autoridad regional de impugnación tributaria, va a verificar el cumplimiento de estos requisitos a momento de, bueno, ya va a ser la decisión de la autoridad si va a observar, si va a admitir o si va a rechazar, ¿no? ¿En qué circunstancias podría rechazar el recurso? Habíamos explicado cuando se ha interpuesto el recurso fuera del plazo establecido por ley, cuando el contribuyente ha hecho un mal cómputo, ¿no? Cuando el acto administrativo que se está pretendiendo impugnar no sea susceptible de impugnación, por ejemplo, un PIET, un proveído de inicio de ejecución tributaria, entonces va a rechazar. La otra opción sería la que admita cuando se cumplen con todos estos requisitos y por otro lado la observación. En el caso de que se observe, habíamos dicho que la autoridad regional por norma va a otorgar el plazo de 5 días para subsanar. ¿Qué días, qué actos administrativos se notifican de manera personal en el procedimiento de impugnación en sede administrativa, es decir, el recurso de alzada y jerárquico? Los únicos actos administrativos que se notifican de manera personal en el domicilio fijado por el contribuyente van a ser la admisión del recurso de alzada o, no, perdón, y la resolución del recurso jerárquico. Después, todos los otros proveídos, decretos, qué sé yo, que emita la autoridad de regional y general de impugnación tributaria, van a ser notificados los días miércoles en secretaría, ¿no? La autoridad regional, en el caso de La Paz, los que estamos acá, vivimos en La Paz, tenemos la autoridad regional de La Paz que está en la Iglesia Cristo Rey subiendo, ¿no? En la zona Cristo Rey, en la calle Arturo Borda se llama, ¿no? De tres de la Iglesia Cristo Rey, entrando un pasaje, pasaje Chaco, bajando, y la Autoridad General de Impugnación Tributaria queda en la Plaza España, ¿no? En la esquina Méndez Arcos. Entonces, al momento de interponer el recurso de alzada, tiene que cumplirse con todos estos requisitos, ¿no? Señalar qué recurso se está interponiendo, el recurso de alzada, y la autoridad ante la que se la interpone, ¿no? A la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, qué sé yo. Nombre o razón social del recurrente o su representante legal, ¿no? En el caso del recurrente, bueno, pues además hay que adjuntar fotocopia de cédula de identidad. En el caso de que sea persona natural, en el caso de que sea persona jurídica, se tiene que adjuntar el poder de representación, ¿no? Y actos constitutivos respecto a la personería, bueno, el acta de constitución, la fotocopia del NIT, fotocopia de la matrícula de comercio, ¿no? Fotocopia tal vez de la patente municipal o de la autorización de la administración tributaria o del gobierno autónomo municipal, ¿no? Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia, fotocopia del documento que contiene dicho acto. El, se debe identificar, ¿no? ¿Quién emitió el acto administrativo que se va a impugnar? Puede ser el Servicio de Impuestos, la aduana, la Administración Tributaria departamental o municipal. Y se tiene que adjuntar el documento que se está impugnando, ¿no? Ya sea en copia, en original o en copia, dice, ¿no? Pero además se debe adjuntar la constancia de notificación, porque con la constancia de notificación la autoridad regional va a verificar el plazo, si se está interponiendo dentro del plazo o no.
Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo, fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre, ¿no? Hemos visto diferentes actos administrativos que son susceptibles de impugnación a través del recurso de alzada, ¿no? No todos los actos administrativos que se impugnan tienen monto. En este caso, en este requisito específico, en el inciso D, se refiere a una resolución determinativa que va a establecer deuda tributaria por meses. Va a depender el alcance de la resolución determinativa, ¿no? Puede ser el IVA, el IT, el IWE de toda una gestión, ¿no? Entonces, el contribuyente tiene que identificar qué es lo que está impugnando. Puede impugnar todo, ¿no? Entonces tendría que establecer, ¿no? El monto total, o podría impugnar simplemente algunos aspectos que considera que no son correctos y pagar otros aspectos, porque eso también es válido. Porque habíamos visto en la anterior clase que la administración tributaria, según el artículo 54, si no me equivoco, no puede negar o rechazar un pago efectuado por el contribuyente. Entonces podría ser un pago parcial y la parte que considera que no es correcta podría impugnar. Y el aspecto más importante del recurso va a ser el inciso E, van a ser los fundamentos de hecho, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y, bueno, cuáles son los motivos de los reparos, las observaciones, qué sé yo, qué es lo que el contribuyente está reclamando, dependiendo qué tipo de reclamo va a realizar, ¿no? Y en qué está amparando su petición, es decir, cuál es la normativa que ampara la supuesta vulneración de derechos, garantías, qué sé yo, ¿no? ¿En qué se ha equivocado la administración tributaria o qué es lo que está reclamando el contribuyente y cuál es la normativa de respaldo, ¿no? Según sea el caso, ¿no? En que apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide, ¿no? Es importante ser claro, y esto, bueno, es una recomendación que yo recién el año pasado la considero. ¿Por qué? Porque antes generalmente los documentos que elaboraba eran ampulosos, ¿no? Reiterativos, cita de jurisprudencia, pero muy extensa. Pero bueno, pues es algo cierto que los abogados pecamos de esta falta de ser concretos en los argumentos que se deben exponer, ¿no? Y esto tiene una razón válida, que es que se pierde de vista, la autoridad o la persona que va a revisar el recurso va a perder de vista cuáles son los argumentos centrales de una impugnación, si es que el mismo es ampuloso o reiterativo, ¿no? Debe ser concreto, claro y conciso el recurso de alzada. Y todos los documentos que se elaboran en el ámbito legal, y me imagino que también en otros ámbitos, debieran tener este contexto, ¿no? Ser concretos, concisos y precisos, no ingresando en reiteraciones y no bueno, pues, reiteraciones innecesarias, ¿no? Y eso también tiene fundamento, ¿por qué? Porque la persona que va a revisar el recurso, ¿no? El funcionario de la autoridad de impugnación tributaria que va a revisar, no tiene el tiempo suficiente como para poder ver a detalle, no tiene diferentes casos asignados a su cargo. Entonces, bueno, si una persona, un contribuyente pretende que en su recurso, mientras más volumen es mejor, bueno, pues me parece que es cometer un error. Obviamente, determinadas circunstancias, dependiendo cuál sea el reparo de la resolución determinativa del acto impugnado, se va a necesitar determinada cantidad de páginas o argumentos, ¿no? Pero en la medida de lo posible siempre es conveniente ser preciso, concreto, ¿no? Yo conocía, sin dar nombres, cuando trabajaba en la administración tributaria, abogados que interponían sus recursos y eran pues 60 páginas, 80 páginas, y correspondía a la administración tributaria refutar esos argumentos, ¿no? Y al parecer, eh, bueno, uno diría, wow, ¿no? ¿Qué recurso de alzada? Pero revisándolo era muy reiterativo, cita de autores, ¿no? Tratando de demostrar obviamente un conocimiento preciso de la materia, ¿no? Pero me parece que en el tema de impugnación y considerando el tiempo que tienen las personas para poder revisar, la persona que va a revisar el documento, es preciso ser concreto, ¿no? Concreto y claro, qué es lo que se pide. Y obviamente se debe empezar por los argumentos fuertes. Dentro de una impugnación van a haber argumentos fuertes y argumentos débiles.
¿no? Dependiendo obviamente de la revisión de la jurisprudencia y de los precedentes administrativos, que también hemos explicado cuál es la importancia. Entonces, cuando una persona, un asesor, revisa una resolución o un acto administrativo que es susceptible de impugnación, sabe básicamente cuál es eh, el argumento central de la impugnación. Podría tener uno, dos, tres argumentos centrales, ¿no? Pero siempre debe empezar la impugnación, el reclamo, con el argumento central. Y bueno, pues los argumentos menos fuertes tendría que exponerlos después, ¿no? Pero tendría que, qué sé yo, tratar de exponer con la mayor claridad y precisión el argumento central y después ver si hay otros argumentos. Ahora, puede haber reclamos de forma y de fondo, ¿no? Esto vamos a ver al momento de ver cuál es la forma de resolución de los recursos de alzada. Pero ya adelantando, el artículo 212 del Código Tributario señala que la autoridad de impugnación tributaria puede resolver la controversia, el recurso de alzada y jerárquico, emitiendo los fallos revocatoria total, revocatoria total o parcial, confirmatoria y anulatoria, ¿no? Entonces, revocatoria total o parcial, el contribuyente también debe explicar, no debe exponer por qué está solicitando la revocatoria total o parcial del acto administrativo impugnado. Y si es nulidad, también debe exponer por qué corresponde la nulidad del acto administrativo o del procedimiento. Entonces, en la petición deben exponer claramente en el trabajo que deben realizar, que es elaborar un recurso de alzada de dos personas o individual, tienen que exponer tienen que identificar y exponer estos requisitos y obviamente en los fundamentos de hecho y de derecho es lo más importante del recurso, ¿no? Y al final hay un petitorio que tiene que explicar claramente qué es lo que han pedido y este petitorio tiene que ser congruente con los argumentos, ¿no? Por ejemplo, si el contribuyente solicita dentro de sus argumentos, el argumento central va a ser la prescripción de las facultades de determinación, entonces no puede pedir en el no puede, claro, en el petitorio no puede señalar, ¿no? O no puede solicitar anulación, ¿no? Tendría que pedir revocatorio, ¿no? Porque esa es la lógica de la prescripción, se deja sin efecto la deuda tributaria porque ya ha prescrito, ¿no? Porque ya han prescrito las facultades que tiene la administración para determinar deuda, ¿no? Para sus facultades de determinación. Por otro lado, si el contribuyente va a reclamar, por ejemplo, va a reclamar vicios de nulidad en la determinación de la base imponible sobre base cierta o base presunta, ¿no? El petitorio tiene que ser congruente, entonces tendrá que pedir nulidad. Si el contribuyente solicita o expone como agravios que no se ha notificado correctamente la visa de cargo, ¿no? Porque debió haberse notificado, qué sé yo, de manera personal en el domicilio señalado y se ha notificado por edictos, tal vez, entonces lo que va a pedir no va a ser revocatoria de la resolución determinativa, tiene que pedir nulidad de la notificación hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la visa de cargo, ¿no? Eso tiene que ser claramente explicado en el recurso de alzada, ¿no? Ahora bien, en el recurso jerárquico dice, ¿no? Señalar el domicilio para que se practique la notificación con la resolución que lo resuelve. Y finalmente, lugar, fecha y firma del recurrente, ¿no? Yo una vez interpuse un recurso de alzada y me olvidé poner lugar y fecha, ¿no? Y al parecer, habíamos dicho que el recurso de alzada y jerárquico se rige bajo el principio de informalismo, es decir, que requisitos que no sean estrictamente necesarios se pueden subsanar o la autoridad regional no tendría que ser tan estricto en verificar muchos aspectos. Precisamente por eso el recurso de alzada puede presentarse en hoja carta, en hoja oficio, no es necesario la firma de un abogado, no se impone un número de letra, márgenes, como en el ámbito judicial que vamos a exponer después, ¿no? Pero obviar este requisito, por lo menos en La Paz, el lugar y fecha, bueno, pues ha derivado en mi recurso que se observe y que se corrija. No, pero yo dije la lógica, pero si estoy acá interponiendo el documento en La Paz y mi documento tiene un sello de cargo con una fecha, no se estaría subsanando o no se estaría sobreentendiendo eh, este, este requisito y bueno, pues no es así, ¿no? Entonces es importante poner o cumplir con estos aspectos.
Continuemos, ¿no? Algunos aspectos importantes del recurso de alzada. No presentación del acto administrativo impugnado en caso de notificaciones masivas. Bueno, ya ingresamos a ver algunas particularidades, ¿no? Que obviamente no están en el código tributario, pero están desarrollados en la jurisprudencia. Hay diferentes medios de notificación, ¿no? Por ejemplo, notificación personal, por cédula, a través de correspondencia, medios electrónicos, notificación en secretaría, notificación masiva, ¿no? Que también es notificación en medios de comunicación masiva, ¿no? A través de periódicos. Entonces, hay ciertos requisitos para la notificación masiva en el caso del servicio de impuestos. El acto administrativo que se va a notificar no tiene que tener una deuda mayor o un monto mayor a 10.000 UFBs. Entonces, si hay contribuyentes que tienen resoluciones determinativas o vistas de cargo menores a 10.000 UFBs, entonces la administración tributaria, para ahorrarse o para, en un criterio de economía, ¿no? Y simplicidad de los procedimientos, podría notificar de manera masiva a los contribuyentes deudores, que se yo, a los contribuyentes que se les va a notificar con una visa de cargo y demás, ¿no? Generalmente yo vi que la alcaldía, en el caso de La Paz, el gobierno autónomo municipal de La Paz, emite notificaciones masivas, ¿no? A través de los medios de prensa. Tales contribuyentes tienen deuda tributaria respecto a, qué sé yo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. O tales contribuyentes tienen deuda o se les está notificando con una visa de cargo, ¿no? Entonces, podría la administración tributaria activar este medio de notificación masiva, ¿no? Y en este caso, eh, ya no es necesario cumplir, según esta sentencia constitucional, cumplir con adjuntar, ¿no? El original o la copia del documento que se pretende o que se va a impugnar, ¿no? Bastaría con adjuntar el medio de prensa donde se encuentra la notificación del acto administrativo que se va a impugnar, y eso eh, implicaría cumplir con este requisito, ¿no? Muy bien. Presentar fotocopia legalizada o original de la escritura de constitución de sociedad, no fotocopia simple, pues el incumplimiento de este requisito implica observación y posterior rechazo en caso de no ser subsanado. Esa sentencia 296 del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, acá habíamos dicho que en los requisitos el contribuyente debe identificar su nombre o razón social, y en el caso de ser sociedad comercial o persona jurídica, porque podría ser una fundación también, debe adjuntar los documentos correspondientes a la personería del contribuyente. En este caso, debe adjuntar documentación original o legalizada que demuestre, ¿no? En este caso, la escritura de constitución de sociedad. No en fotocopia simple, porque la autoridad regional, pese a que se debería cumplir el principio de informalismo, y es decir, y además, bueno, se entiende que si la administración tributaria ha notificado a un contribuyente, a una sociedad comercial, es porque está legalmente constituida, ¿no? Entonces, lamentablemente, estos aspectos que al parecer se sobreentienden, ¿no? La autoridad son muy estrictos para verificar este cumplimiento de requisitos. Cuando un contribuyente presenta fotocopias simples de su acta de constitución o de su escritura de constitución, lo que va a hacer es observar y le va a otorgar el plazo de 5 días, ¿no? Pero bueno, pues se debe subsanar posteriormente. Yo en la anterior clase les había comentado que en alguna circunstancia también tenía un cliente que no contaba con la escritura pública de constitución legalizado porque lo estaba tramitando, pero el plazo ya nos estaba venciendo. Entonces sí se podría, digamos, ¿no? Subsanar esta situación después, es decir, presentar en fotocopia, pero ya a sabiendas de que la autoridad se va a observar y que posteriormente puedes corregir, ¿no? El principio de informalismo, ¿en qué circunstancias se aplica? Por ejemplo, la recusación a la autoridad de impugnación tributaria. En materia procesal, eh, tenemos un derecho que es el derecho al juez natural, ¿no? Que se aplica al ámbito administrativo también, ¿no? No solamente en el ámbito judicial. ¿Qué implica el derecho al juez natural? Es que se tenga una autoridad objetiva, imparcial y competente para resolver una controversia. Es decir, objetiva,
que aplique la norma sin ningún tipo de preferencia, ¿no? Imparcial, también que no decida, digamos, la controversia en función a preferencias, impuestos, contribuyente o aduana, contribuyente, no debe haber preferencias, ¿no? Y competente, bueno, esto es que la ley le otorgue la competencia correspondiente para resolver determinadas controversias, ¿no? En el caso que estamos viendo, las recusaciones y las excusas, ¿no? Cuando una autoridad, en este caso el director general de la impugnación, director regional de impugnación de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, La Paz, está comprometida su imparcialidad, su objetividad respecto a la controversia. ¿Por qué? Pónganse el caso de que, por ejemplo, yo ahora, bueno, una persona X es profesional, abogado, qué sé yo, ¿no? Especializado en la materia tributaria y ha asesorado a determinados contribuyentes en su ejercicio de su profesión, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y bueno, pues califica, qué sé yo, para optar para el cargo de director regional, ¿no? Está como director regional y bueno, pues una de las empresas que ha asesorado anteriormente interpone un recurso de alzada. Entonces, ya se compromete la imparcialidad del director. Entonces, lo que tendría que hacer es excusarse del conocimiento de la causa para que el siguiente, qué sé yo, podría ser el director regional de Cochabamba, resuelva la controversia. La excusa sí está regulado en el Código Tributario, conforme a lo que ustedes han visto, ¿no? Y también podría ser por grado de parentesco, qué sé yo, por diferentes situaciones, ¿no? Pero la recusación no está regulado. En materia procesal, el tema de la excusa también se regula en los procedimientos judiciales, en el procedimiento penal, en el proceso penal, proceso familiar, en todos los procesos está regulado la recusación y la excusa. La excusa, cuando la autoridad está comprometida a su imparcialidad, debe informar dicho extremo a las autoridades superiores para apartarse del conocimiento de la causa y que sea otra autoridad de igual jerarquía que resuelva la controversia, ¿no? Pero la recusación es diferente, es cuando la autoridad, pese a que está comprometida a su imparcialidad, no se excusa. Entonces, las partes que advierten este hecho tienen la posibilidad de recusar a la autoridad que está comprometida o se duda de su imparcialidad u objetividad, ¿no? Entonces, la recusación no está regulada en el procedimiento de impugnación, pero a partir o en aplicación del principio de informalismo, ¿no? Y también en la aplicación del derecho al juez natural, que hemos visto que tiene que ser una autoridad objetiva, ¿no? E imparcial, se puede recusar, ¿no? Se le puede recusar a la autoridad regional e incluso se puede recusar a la autoridad general de impugnación tributaria, al director de la autoridad regional o al director de la autoridad general, ¿no? Como esta situación no está regulada, la recusación, entonces, en el caso de que se recuse a la autoridad regional, al director de la autoridad regional, bueno, pues la autoridad general de impugnación tributaria resolvería la recusación y en el caso de que se compruebe, bueno, pues remitiría a, qué sé yo, al director regional eh, de Cochabamba, tal vez, ¿no? Pero en el caso de que se recuse al director de la autoridad general, bueno, pues me parece, como no está regulado, me parece que sería el ministerio o el ministro de Economía el que resuelva la controversia, este incidente, ¿no? De quién debiera resolver el recurso, ¿no? Y me parece que en todo caso tendría que ser él o tal vez el subdirector general de la autoridad, ¿no? Ese podría ser. Otro aspecto importante bajo el principio de informalismo es la reconducción procesal, ¿no? Esta es una sentencia constitucional que, bueno, pues explica. ¿Y qué entendemos por reconducción procesal? Es cuando el contribuyente equivoca la interposición del recurso y presenta ante una autoridad que no es la autoridad regional de impugnación tributaria. El recurso se lo presenta físicamente, ¿no? Con todos los requisitos en la autoridad regional de impugnación tributaria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el contribuyente confunde y en vez de presentar a la autoridad regional de impugnación tributaria, lo presenta a la propia administración tributaria que emitió el acto administrativo impugnado? ¿No? Es decir, se emitió una resolución determinativa, la Gerencia Distrital La Paz 1 emitió una resolución determinativa
Y el contribuyente por error, por desconocimiento del procedimiento, qué sé yo, presenta su recurso de alzada en oficinas de la Gerencia Distrital La Paz 1. Bajo el principio de informalismo y esta figura o instituto procesal, que es la reconducción procesal, lo que tendría que hacer la autoridad, la Gerencia Distrital La Paz 1, en el ejemplo, es, bueno, va a recibir el recurso y tendría que derivarlo y tendría que remitirlo, reconducirlo, ¿no? Corregir este error en la presentación del contribuyente a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿no? Y para efectos del cómputo de plazo, bueno, se va a entender que el contribuyente presentó en el plazo, eh, se va a considerar el plazo de presentación en la Gerencia Distrital La Paz 1 o en la Administración Tributaria, y no al momento que la Administración Tributaria reconduzca el trámite a la Autoridad General o Regional, perdón, de Impugnación Tributaria. A esto me refiero, o a esto se refiere esta sentencia constitucional con la reconducción procesal. Recurso de alzada, aspectos importantes. La sentencia 81-2011 emitida por el Tribunal Supremo aclara que no aplica la presentación del recurso de alzada ante notario de fe pública, tampoco aplica el plazo de la distancia. Bueno, eso es importante, ¿por qué? Porque esto, ¿de dónde recogemos el aspecto de presentar ante un notario de fe pública un documento? En el ámbito judicial, bueno, pues antes el Código de Procedimiento Civil regulaba este aspecto, ¿no? Ante hechos de emergencia, cuando qué sé yo, la autoridad jurisdiccional esté cerrada, cuando hay una situación que sea qué sé yo, de urgencia, ¿no? Cuando los juzgados se cerraron por alguna circunstancia o el plazo del vencimiento el vencimiento del plazo es ese día y bueno, pues no pudo presentar el demandante o el demandado el documento, entonces podría presentarlo ante el notario de fe pública. Y luego el notario de fe pública tenía la facultad, porque como es su función dar fe pública de determinados actos, recibía el documento y luego era su obligación presentarlo ante el juzgado correspondiente, ¿no? Entonces, este mismo razonamiento se pretendió aplicar en el ámbito administrativo, ¿no? Y un recurso de alzada, bueno, pues fue presentado ante el notario de fe pública, ¿no? En el entendido de que, o sea, la autoridad de impugnación tributaria trabaja en situaciones normales, en horarios de oficina de 8:30 a 12:30 en La Paz y de 2:30 a 6:30, ¿no? ¿Qué pasa si el contribuyente se hizo vencer? Fue a la autoridad de impugnación tributaria 8:25, salió 6 de la tarde, ¿no? Y había trancadera y lamentablemente llegó tarde. Cuando llegó 18:31 ya estaba cerrada la autoridad regional de impugnación tributaria. Entonces se dirige, que se llama notario de fe pública, y le dice, mire, tenía que presentar ese documento hoy, pero no pude presentarlo porque me atrasé. Entonces quiero que usted me reciba y que dé fe de que este documento está ingresando, o pretendía ingresar el día de hoy, ¿no? Y luego usted lo derive como autoridad, que da fe pública de determinados actos, o derive a la autoridad de impugnación tributaria. ¿No? Esta circunstancia fue resuelta por el Tribunal Supremo de Justicia y, bueno, estableció que no es posible acudir ante un notario de fe pública, ¿no? El contribuyente debe tener la responsabilidad también suficiente como para poder presentar y la responsabilidad y el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? El cumplimiento de la normativa, en este caso, de presentar su recurso en plazo, ¿no? Y en el horario establecido de funcionamiento de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Obligación de las partes de acudir los días miércoles a recoger las diligencias. Esto nuevamente es un aspecto importante. Todos los días miércoles se notifican todas las decisiones de la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿no? Eh, ¿Cuándo debe recoger el contribuyente estas notificaciones? Los días jueves, ¿no? Porque el miércoles se supone que están notificando, ¿no? Y hay un libro en la Autoridad Regional y General de Impugnación Tributaria en la cual están las notificaciones por fechas, pues todas son miércoles, 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 ¿no? Y el contribuyente debe revisar cuándo, bueno, si es que tiene una notificación pendiente o no. Pero bueno, esto también es relativo, porque el contribuyente no tendría que ir todos los jueves a revisar notificaciones, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el procedimiento. Y además habíamos visto algo importante, una herramienta importante y muy útil que tiene este medio de impugnación, que es el código PIT, ¿no? Donde puedes revisar en sistema cuáles son los actos administrativos que se están notificando, cuáles son las fechas,
Entonces, esto ayuda mucho para el que interpone el recurso, incluso para el propio contribuyente, de hacer el seguimiento de sus procesos, ¿no? De impugnación. Pero, bueno, pues los días miércoles no se recogen las diligencias, eso está mal, se notifican los días jueves se recoge, ¿no? El silencio administrativo negativo, bueno, esto también es otra particularidad de los medios de impugnación que ha sido resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia. El silencio administrativo negativo no está regulado en el Código Tributario, el silencio administrativo negativo está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Y en la Ley de Procedimiento Administrativo tiene un objeto como tal, ¿no? Y que es regular, ¿no? Lo que es el derecho a la petición del administrado. Es decir, que todas las peticiones que realice el administrado tengan una respuesta por parte de la administración pública, ¿no? En general, en particular, que el contribuyente, a las solicitudes que efectúa el contribuyente, la administración tributaria le responda. Es un aspecto importante. Entonces, ¿qué pasa cuando el administrado o el contribuyente solicita a la administración pública o tributaria cualquier petición y la administración pública o tributaria no responde en un plazo prudente? Según el silencio administrativo negativo, bueno, pues la administración pública tiene 6 meses para poder responder la petición del administrado. ¿Qué pasa si no responde en el plazo de 6 meses? Entonces, por una ficción jurídica se entiende que la solicitud fue rechazada, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con el resguardo o el respeto del derecho a la petición, porque una petición necesariamente o una solicitud necesariamente debe contar con una respuesta. Entonces, como nuestra administración pública es sumamente lenta, ¿no? En muchas circunstancias y también es muy, hay muchos trámites que se tienen que seguir, ¿no? Entonces, básicamente por eso está regulado este instituto jurídico, ¿no? Entonces, se asume que si un contribuyente, un administrado, perdón, solicita o hace una petición a una institución pública, ¿no? Si en el plazo de 6 meses no le responden, entonces se aplica el silencio administrativo negativo, es decir, se asume que se ha rechazado la petición, entonces se activan los mecanismos para poder impugnar. En el ámbito administrativo, recurso de revocatorio y posterior recurso jerárquico, ¿no? Entonces, el administrado puede interponer su recurso de revocatoria en el plazo, ¿no? Eh, y posterior a ello tendría que resolverse a través de una resolución. Y si no se resuelve ese recurso de revocatoria, nuevamente en el plazo de 6 meses se aplica lo que es el silencio administrativo positivo, es decir, que la respuesta va a ser a favor del administrado, ¿no? Toda esta situación está regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo. En el Código Tributario no está regulado, es decir, eh, el Tribunal Constitucional ya ha resuelto esta controversia y señala, bueno, en materia tributaria no se aplica el silencio administrativo negativo, dice, ¿no? No se aplica el silencio administrativo en materia tributaria. ¿Por qué? Porque el Código Tributario establece como reglas, como condiciones, que el contribuyente debe impugnar un acto administrativo físico, ¿no? Una decisión emitida por la Administración Tributaria y además debe adjuntar este documento al momento de impugnar, ¿no? Muy bien, pero el Tribunal Supremo de Justicia, en diferentes fallos, ¿no? Acá estamos viendo el 49, el 25, el 31, el 34, el 35, y hay otros más, ¿no? Que establecen que en materia tributaria sí se aplica el silencio administrativo negativo, ¿no? Pero hace claro, ¿cuál es la justificación? Básicamente que, bueno, ante vacíos normativos, ante una situación que no esté regulada en el Código Tributario, se debe aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo y además el contribuyente, al igual que en materia administrativa, ¿no? Puede efectuar diferentes tipos de peticiones y si la administración tributaria no responde a estas peticiones, entonces se estaría vulnerando lo que es el derecho a la petición del contribuyente, ¿no? Entonces, hay una situación y un procedimiento que se puede aplicar ante estas circunstancias, que es el silencio administrativo negativo. ¿En qué circunstancias, pero se puede aplicar el silencio administrativo negativo? Bueno, pues cuando la solicitud que efectúa el contribuyente o la respuesta que la administración tributaria debiera otorgar al contribuyente es susceptible de impugnación, ¿no? ¿En qué situaciones podría entonces aperturarse o aplicarse silencio administrativo negativo? ¿Ante qué peticiones? No ante todas las peticiones, ¿no? Tendríamos que ver y recordar, revisar qué actos administrativos son susceptibles de impugnación.
Por ejemplo, una resolución determinativa, el contribuyente no hace la petición. Sancionatoria tampoco hace la petición. Por ejemplo, acá sí, resoluciones que denieguen las solicitudes de exención, acción de repetición o devolución de impuestos, el contribuyente sí activa la petición o el procedimiento para que se emita esta resolución. Y si no se emite la resolución en el plazo de 6 meses, entenderíamos que se aplica el silencio administrativo negativo. Resoluciones que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, no, ese es un procedimiento que activa la administración tributaria. Derivación de la acción también es un procedimiento que activa la administración tributaria. Resolución que rechaza la solicitud de presentación de declaraciones juradas rectificatorias es, es una solicitud activada por el contribuyente. Y ustedes también, muchos pudieron ver alguna vez, ¿no? Tal vez por experiencia propia, como todos acá son de ramas técnicas, auditores o contadores, tal vez activaron una solicitud de rectificatoria y la administración tributaria no le ha respondido en más de un año, ¿no? Entonces podría ser una opción, ¿no? Que rechacen solicitud de planes de facilidad de pagos, sí podría ser, ¿no? Qué sé yo, que la administración tributaria no les responda la solicitud de facilidad de pago, pero me parece que es muy excepcional. Y uno acá que es importante, la resolución que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción. Cuando el contribuyente solicita prescripción y bueno, pues la administración tributaria no le responde en un año, qué sé yo, ¿no? Más de 8 meses y demás. Entonces, en esas circunstancias sí se podría aplicar este instituto del silencio administrativo negativo, ¿no? Pero acá hay ciertas particularidades que se debe considerar también, ¿no? Em, Lamentablemente, como hemos visto también antes, las primeras clases, la autoridad de impugnación tributaria no aplica o no considera los precedentes judiciales, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio? Dicen, no son fuentes del derecho tributario, ¿no? Ese es su criterio, ¿no? Cuestionable, obviamente, ¿no? Entonces, si se pretende activar este silencio administrativo negativo para impugnar, bueno, pues de momento la autoridad simplemente va a señalar, no se ha cumplido con el procedimiento correspondiente, no se está adjuntando el acto administrativo impugnado, entonces en materia tributaria no se aplica el silencio administrativo negativo y les va a rechazar, ¿no? Pero es bueno conocer estas particularidades. Y otro aspecto que es importante considerar, bueno, y aparte el criterio de la administración de la autoridad de impugnación tributaria respecto a que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia no es fuente del derecho tributario, desde mi punto de vista es cuestionable y probablemente en el tiempo se vaya a modificar y lo correcto es que la autoridad de impugnación tributaria considere, ¿no? Los precedentes judiciales o jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Otra particularidad acá es el Tribunal Constitucional emite sentencias constitucionales y el Tribunal Supremo emite sentencias, ¿no? Las sentencias constitucionales por normativa son vinculantes, es decir, son de cumplimiento obligatorio para autoridades y para administrados. En cambio, las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo no son vinculantes, habíamos dicho, ¿no? Pero sí se deben aplicar ante hechos similares. Es decir, hay dos criterios diferentes respecto a una misma situación. Es decir, se aplica el silencio administrativo negativo en materia tributaria, el Tribunal Constitucional dice no, y sus fallos son vinculantes. Se aplica el silencio administrativo negativo, el Tribunal Supremo de Justicia dice sí, ¿no? Y sus fallos no son vinculantes. ¿Cuál aplicamos? Entonces, por lógica diríamos, bueno, pues lo del Tribunal Constitucional, pero, bueno, pues acá hay una sentencia constitucional también que establece que ante criterios diferentes o ante jurisprudencia que sea contradictoria entre sí, o incluso ante leyes contradictorias, o ante normas de mayor y menor jerarquía contradictorias, se debe aplicar el estándar más alto. Es decir, ¿cuál de los dos, ya sea sentencias contradictorias, ya sean leyes superior o norma inferior, garantiza de mejor manera los derechos? Entonces, esa norma o esa sentencia, ¿no? O esa ley debe aplicarse por encima de la otra que contradice esa circunstancia, ¿no? Entonces, bajo este criterio, tendríamos que decantarnos por la aplicación de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y no por la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Bien, avancemos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Está todo claro?
¿Algún comentario? De momento no. Muy bien. Continuamos viendo con estas particularidades del recurso de alzada. El ofrecimiento de prueba de reciente obtención. No habíamos visto todos los procedimientos que van a establecer sanción o que van a establecer deuda o que de alguna forma le van a, qué sé yo, van a emitir una resolución que va a rechazar alguna solicitud del contribuyente, generalmente tiene un periodo de pruebas. No, la resolución determinativa tiene un periodo de pruebas. El artículo 98 del Código Tributario establece, una vez notificada la visa de cargo, el contribuyente tiene 30 días para presentar pruebas. Para el procedimiento sancionador, auto inicial de sumario contravencional, posterior resolución sancionatoria, bueno, pues generalmente hay 20 días para presentar pruebas, ¿no? Entonces, el procedimiento como tal establece un plazo para presentar pruebas, es decir, aplica lo que es el derecho a la defensa, ¿no? Para que el contribuyente pueda, qué sé yo, contribuir con documentación probatoria para, qué sé yo, enervar la posición de la administración tributaria o, qué sé yo, se levanten los reparos establecidos o la sanción, ¿no? Entonces, el artículo 81 establece dos criterios para presentar pruebas: pertinencia y oportunidad. La oportunidad se refiere a que las pruebas deben estar presentadas en el plazo correspondiente establecido por norma, pero la pertinencia, no, pero por otro lado, la pertinencia establece que la prueba que se va a presentar debe ser pertinente para resolver, qué sé yo, la controversia o para que dé mayores luces eh, respecto a lo que se está verificando, ¿no? Ya sea en la visa de cargo, si la visa de cargo establece deuda porque el contribuyente, o de pura facturas porque el contribuyente no ha presentado medios de pago, entonces la prueba pertinente sería presentar los medios de pago, ¿no? Muy bien, entonces, se puede presentar prueba en el recurso de alzada y jerárquico, sí se puede presentar prueba, ¿no? Pero se debe presentar prueba de reciente obtención, ¿no? Porque si el contribuyente hubiera presentado esa prueba en el recurso, en el procedimiento de determinación visa de cargo, entonces la autoridad eh, fiscal, el servicio de impuestos, lo hubiera verificado y lo hubiera plasmado en la resolución determinativa. Pero acá el punto es que no pudo presentar en ese momento, tal vez porque recién estaba tramitando, porque recién se ha enterado, qué sé yo, porque estaba en poder de otra persona, entonces sí puede presentarlo en el recurso de alzada, ¿no? En el periodo de pruebas, pero tiene que ser bajo juramento de reciente obtención. Eso habíamos visto, ¿no? Eh, por un lado, eso respecto a las pruebas, ¿no? Y el juramento de reciente obtención es básicamente el contribuyente tiene que solicitar, ¿no? Señores, señor director de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, presenta su memorial o su nota, qué sé yo, presenta pruebas con juramento de reciente obtención, ¿no? Y señala, esa documentación no pudo ser presentada, pero es pertinente para resolver la controversia actual, entonces la presento. Solicito audiencia de juramento de pruebas de reciente obtención, ¿no? Se presenta el documento dentro del plazo de los 20 días y la autoridad regional le va a decretar y le va a establecer tal día tienes tu juramento, audiencia de juramento de pruebas de reciente obtención, entonces ese día tiene que presentarse el contribuyente o la administración tributaria también podría activar este mecanismo de presentación de pruebas y, bueno, pues jurar que la prueba se obtuvo de manera reciente, ¿no? Básicamente es eso, es un procedimiento, una audiencia que dura 5 minutos o tal vez menos. La sentencia constitucional 422-2014 establece que la presentación de las pruebas depende de la determinación de la base imponible, ya sea sobre base cierta o sobre base presunta, ¿no? Este es un aspecto importante, pero bueno, tiene que ver mucho más con el tema del procedimiento de determinación. Sentencia 172 y varias sentencias dicen juramento de prueba de reciente obtención, ¿no? Es como la norma establece que se debe presentar, se puede presentar pruebas en el recurso de alzada, sí, pero deben ser con juramento de prueba de reciente obtención. ¿Qué pasa si el contribuyente o la administración tributaria presenta pruebas de reciente obtención, pero no con juramento? Entonces, si es que ha presentado el contribuyente estas pruebas y no lo ha hecho con juramento, la administración tributaria podría objetar la presentación de estas pruebas por el incumplimiento de un requisito establecido en la ley, ¿no? Y viceversa.
Ahora, esta otra sentencia es un poco más garantista de los derechos del contribuyente, ¿no? Y aplica el principio de verdad material, ¿no? Que señala, en aplicación del principio de verdad material corresponde valorar la prueba ofrecida con juramento de reciente intención, pese a que no se haya demostrado que la omisión en la presentación en la etapa correspondiente no fue por su causa, pues resulta inadmisible que se exijan ritualismos o formalismos exagerados que impidan la materialización de la justicia. Bueno, dice, no necesariamente debes demostrar que esa prueba no se pudo presentar por causa propia, ¿no? Es decir, puedes presentar, ¿no? Porque en el procedimiento administrativo, y recordemos que este procedimiento de impugnación del recurso de alzada y jerárquico todavía es parte del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, en el procedimiento administrativo se aplica el principio de verdad material, es decir, más allá de los formalismos, ritualismos y documentos, lo que tiene que verificar la autoridad es la verdad histórica de los hechos, ¿no? Y si la verdad histórica de los hechos, o si para averiguar la verdad histórica de los hechos es necesario omitir algunos formalismos o ritualismos, como, qué sé yo, presentar con juramento de reciente obtención, o demostrar que esta omisión en la presentación no fue por causa del contribuyente, entonces se puede valorar, ¿no? Es una sentencia un poco más amplia, ¿no? Un poco más garantista de los derechos del contribuyente o también de la administración tributaria, ¿no? Y aplica el principio de verdad material. Esta otra sentencia, la 482-2017, emitida por la Sala Plena, señala las facultades que tiene la autoridad de impugnación tributaria. La autoridad de impugnación tributaria puede incluso de oficio anular obrados hasta el vicio más antiguo, ¿no? Cuando se advierta lesiones al interés público o indefensión a los administrados. Y eso depende, ¿no? Porque el contribuyente podría, bajo el principio de informalismo también, ¿no? Reclamar diferentes aspectos en su recurso de alzada. Pero, por ejemplo, si la autoridad advierte que hay otros vicios procesales en los actos administrativos emitidos por la administración tributaria, entonces la autoridad podría anular de oficio estos, estos vicios, ¿no? Puede corregir el trabajo, el errado trabajo de la administración tributaria. Recurso de alzada, principio de informalismo. La autoridad regional de impugnación tributaria debe resolver el recurso considerando el contexto del recurso e interpretar cuál es la intención del recurrente, ya que por el principio de informalismo no se puede coartar el derecho a impugnar del recurrente por un petitorio equivocado que no armoniza con lo principal. Entonces, esto también es bajo el principio de informalismo, que establece que no se deben establecer rigurismos excesivos, ¿no? El contribuyente, recordemos, no necesariamente tiene que estar asesorado por un abogado o por un conocedor de la materia para impugnar, podría impugnar él mismo. ¿Es recomendable? Bueno, pues depende del conocimiento del contribuyente, si el contribuyente conoce y si la controversia, bueno, pues es de su conocimiento y él respalda correctamente su impugnación, no hay ningún problema, pero generalmente es recomendable que se asesore con un profesional entendido para que pueda tener mayor éxito, ¿no? Pero eso no deja de lado que el propio contribuyente pueda asumir defensa. Entonces, si el contribuyente asume defensa y en su recurso no expone correctamente sus argumentos y tal vez, qué sé yo, no identifica la normativa que le respalda o tal vez se equivoca en el contexto de su argumento, es, por ejemplo, lo lógico sería pedir revocatoria, pero pide anulación o viceversa. Entonces, esos aspectos, bajo el principio de informalismo, la autoridad de impugnación tributaria puede corregir, ¿no? Y va a analizar más la intención del contribuyente respecto a su impugnación, más allá de la técnica argumentativa que tenga, ¿no? Pero obviamente es más sencillo que la autoridad de impugnación tributaria, más allá de adivinar lo que el contribuyente quería decir, bueno, pues el contribuyente se asesore y exponga correctamente. Y cuando digo se asesore, no me refiero al asesoramiento estrictamente legal, ¿no? Me refiero al asesoramiento que requiere el contribuyente porque hay actos administrativos que son netamente técnicos. Por ejemplo, una determinación de la deuda tributaria respecto al IUE, ¿no? Entonces, eso un abogado no lo va a entender o no va a poder
no va a poder reclamar correctamente esos aspectos porque son técnicos, contables, ¿no? Y viceversa, tal vez un contador no va a poder entender o exponer correctamente vicios de nulidad de un procedimiento de determinación. Entonces, el trabajo debe ser siempre con, bueno, en la medida de lo posible y dependiendo de lo que se va a impugnar, puede ser conjunto, ¿no? Podría ser conjunto. Resolución de recurso de alzada, ¿no? La resolución se notifica en secretaría, habíamos dicho, ¿no? De la autoridad regional, siendo responsabilidad de las partes acudir los días miércoles, no, los días jueves, ¿no? Porque se notifica miércoles, para verificar los actos administrativos notificados. Ahora, el cómputo para interponer rectificatoria o recurso jerárquico corre a partir del día siguiente hábil. Muy bien, cuando se notifica la resolución de recurso de alzada, bueno, pues se ha notificado miércoles, ¿no? Pero no puedes recoger el mismo miércoles, ¿por qué? Porque están notificando ese día. ¿Qué día recoges? Jueves. Pero, ¿desde cuándo se empieza a computar el plazo para que el contribuyente pueda interponer recurso jerárquico? 20 días. O para que pueda solicitar rectificación o aclaración, ¿no? Una vez notificada la resolución de recurso de alzada, el contribuyente puede pedir aclaración o corrección de algún dato, aclaración de un dato oscuro o corrección de un dato material, un error, ¿no? Cometido por la autoridad en su resolución. ¿Cuántos días tiene el contribuyente para solicitar corrección, aclaración o complementación? Tiene 5 días, ¿no? ¿Desde cuándo se computan? Si le notificaron miércoles, bueno, pues jueves 1, viernes sería 2, lunes 3, bueno, el siguiente miércoles sería el plazo para que el contribuyente pueda presentar su solicitud de rectificatoria o corrección, ¿no? Si el contribuyente solicita rectificatoria, corrección o complementación de la resolución de recurso de alzada, entonces está solicitando, va a presentar el día miércoles 8. ¿Cuándo le van a responder esa solicitud? El miércoles 15. Y a partir del miércoles 15, bueno, se aperturan también los 20 días para impugnar, es decir, para interponer el recurso jerárquico. Si el contribuyente no solicitara la complementación o enmienda, qué sé yo, porque no es necesario, porque todo está claro en la resolución de recurso de alzada, entonces el cómputo, bueno, pues de los 20 días corren a partir del día siguiente hábil, es decir, del jueves, ¿no? Muy bien, hasta acá hemos concluido lo que es la parte del recurso de alzada, ¿no? Que concluye con la resolución de recurso de alzada. Ahora pasamos a ver la segunda fase, que es el recurso jerárquico, ¿ya? Hasta acá, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Todo está claro? Doctor, buenas noches. Una consultita. Respecto prácticamente a eso, a los planes de pago o a las facilidades de pago, aquí me entró una duda, o sea, yo puedo presentar a impuestos nacionales planes de pago y obviamente ellos me pueden rechazar o me pueden aceptar, pero ¿qué probabilidad hay de que te rechacen con el tema del pago del IUE? ¿Cómo? Con el tema del pago del IUE, no estoy entendiendo muy bien. O sea, yo quiero presentar, usted me decía de que prácticamente en los planes de pago que uno puede solicitar a impuestos nacionales, ellos pueden y pueden rechazar y no pueden rechazar. Esto con el tema de que ya ha habido, digamos, una contravención, ha habido una imputación contra o una multa, digamos, que a una empresa que le han puesto sobre el pago del impuesto del IUE, que no era el correcto y la Impuestos Nacionales ha derogado y ha dicho que ha pagado mal y que tenía que haber pagado más, ¿ya? Entonces, prácticamente Impuestos Nacionales saca un monto que el contribuyente no puede pagar y solicita prácticamente los planes de pago. Y ahí usted manifestó de que Impuestos puede negar este plan de pagos. ¿En qué casos mayormente Ah, niega esto? ya, muy bien. ¿En qué casos puede rechazar? Bueno, hay una resolución normativa de directorio de la gestión 2018, si mal no me equivoco, que establece cuáles son los requisitos que el contribuyente debe cumplir para acogerse a un plan de facilidad de pago. Por ejemplo, no toda la deuda es susceptible de
deuda tributaria, es susceptible de que el contribuyente pueda acogerse a un plan de facilidad de pago. Por ejemplo, las retenciones, el contribuyente no puede, por norma, no podría acogerse a un plan de facilidades de pago en tema de retenciones, IUE retenciones, IT retenciones, qué sé yo, ¿no? Por otro lado, el contribuyente debe cumplir con ciertos requisitos para poder acogerse a un plan de facilidad de pago. Más allá del ejemplo, en el caso del IUE, sinceramente no lo estoy entendiendo muy bien, pero la pregunta como tal, ¿en qué circunstancias la administración tributaria podría rechazar un plan de facilidad de pago cuando incumple con los requisitos establecidos en la resolución normativa de directorio? Ahora, ¿qué requisitos tiene el contribuyente para poder acogerse a un plan? Pues no tiene que pagar la primera cuota del 5% y una garantía del 10%, ¿no? ¿Qué pasa si el contribuyente incumple con estos requisitos? Entonces la administración tributaria lo que va a hacer es rechazar. ¿Hay otras formas de garantía del cumplimiento de la obligación? Sí, ¿no? Habría que revisar la norma, pero en esos casos, cuando el contribuyente considera que ha cumplido con los requisitos para acogerse a un plan de facilidad de pago y la administración tributaria le rechaza a través de una resolución, ese acto sí es susceptible de impugnar, ¿no? Entonces, no sé si estoy comprendiendo bien la pregunta, bueno, no sé si estoy respondiendo correctamente la duda que tiene. Sí, no, está bien, doctor, eso era mayormente ahí tengo un compañero que está con este problema, que él ha presentado sus planes de pago, dice que le han hecho una observación, pero que hasta ahora Impuestos Nacionales no le da ni el sí ni el no, y prácticamente ya han pasado mucho tiempo, y mire que ya estamos entrando a una nueva gestión, y él está preocupado, pues porque yo le dije que seguramente le iban a cobrar las multas y los intereses hasta la fecha, ¿no? Ya sería de un año. Claro, sí, efectivamente, este es un aspecto que preocupa al contribuyente, ¿no? Porque todas las peticiones que realiza el contribuyente deben ser respondidas por la administración tributaria, ¿no? Bueno, pues lamentablemente en nuestra normativa, en el Código Tributario, no tenemos un plazo para responder. O sea, perdón, la administración tributaria no tiene un plazo para responder, ¿no? No está regulado casi en la generalidad de las circunstancias, pero la ley de procedimiento administrativo sí contempla plazos. No creo que son 20 días cuando la solicitud requiere fundamentación y demás, ¿no? Y precisamente por eso habíamos visto el tema del silencio administrativo negativo, pero más allá que hayamos visto el silencio administrativo negativo, sí se aplica a materia tributaria. Lamentablemente, en la realidad, no podemos aplicar actualmente. ¿Por qué? Porque la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no considera los precedentes judiciales o la jurisprudencia judicial como fuentes del derecho tributario. Bueno, pues, y tampoco es que se cite la jurisprudencia como fuente del derecho, que también es otro criterio errado por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Se cita la jurisprudencia como criterios interpretativos de la norma que ante una situación similar debe tener un resultado similar. Entonces, la otra alternativa que podría aplicar en el caso que me está comentando es activar lo que es la acción de amparo constitucional, ¿no? Y eso les voy a comentar. En el caso, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real. Tenía un contribuyente, un cliente que quería la prescripción. Hemos revisado la deuda, bueno, pues ya era muy antigua, ¿no? Entonces hemos pedido la prescripción de la ejecución de la deuda tributaria a la gerencia distrital del Alto. Hemos pedido la prescripción y bueno, pues ha hecho el seguimiento correspondiente, ya ha pasado 3 meses, 4 meses y no había respuesta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es reiterar, no tienen que reiterar, tienen que hacer seguimiento y reiterar la solicitud. Reiteran 2 veces, qué sé yo, y no hay respuesta por parte de la autoridad o del servicio de impuestos. Lo que tienen que hacer es activar lo que es la acción de amparo constitucional, porque la acción de amparo constitucional protege lo que son los derechos de los administrados de las personas. Entonces, no responder una solicitud formal, ¿no? Formal con nota, efectuada por el contribuyente, es la vulneración del derecho a la petición. Entonces, ¿qué vía tenemos para poder tutelar o resguardar ese derecho? Es la acción de amparo constitucional. En el caso que usted comenta, lo que podría hacer el amigo es, bueno, ha presentado su solicitud, pero la administración tributaria todavía no le da ni el sí ni el no.
Entonces tendría que reiterar una vez más, o hasta 2 veces más, ¿no? Anunciando en la tercera o en la segunda que en el caso de que no se responda en el plazo prudente, se va a activar los mecanismos constitucionales correspondientes, ¿no? Con la segunda se hace una solicitud, se reitera, con la tercera se puede reiterar, ¿no? Después de 2 semanas, y si no hay respuesta, bueno, pues se activa la acción de amparo constitucional, y ya se debe demostrar en la acción de amparo constitucional que tutela lo que son los derechos de los contribuyentes, derechos de las personas, garantías y derechos. Bueno, se tiene que demostrar cuándo se ha hecho la solicitud, cuándo se ha reclamado la emisión de la respuesta a la solicitud, y generalmente esos amparos son sumamente sencillos, ¿no? Y la autoridad que va a resolver ante esas circunstancias sí otorgaría, va a instruir, va a ordenar al servicio de impuestos que respondan en un plazo prudente. ¿Y qué pasa si impuestos no responden en el plazo prudente? Bueno, pues eso es incumplimiento a resoluciones, resoluciones emitidas en acciones de amparo, entonces es un delito, ¿no? Entonces el gerente del Servicio de Impuestos Nacionales estaría cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo una sentencia emitida por una autoridad que está verificando lo que es la acción de amparo constitucional, o ha resuelto la acción de amparo constitucional. Entonces, ese es un mecanismo que pueden activar, ¿no? Y por otro lado, yo les puedo recomendar acá lo siguiente, ¿no? ¿Qué podrían hacer ante falta de la respuesta por parte del servicio de impuestos? Presentan su solicitud, puede ser prescripción, puede ser rectificatoria de una declaración jurada, puede ser solicitud de acción de repetición, puede ser una solicitud de plan de facilidad de pago, qué sé yo, y se otorga un término prudente, ¿no? Podemos poner 1 mes, 2 meses, pues, que 2 meses ya es bastante tiempo para que no te respondan, ¿no? 3 meses, qué sé yo. Tienen que reiterar. La idea es siempre reiterar, ¿no? Se reitera la solicitud, se ha presentado mi solicitud en tal fecha, ha transcurrido, qué sé yo, 60 días y no hay respuesta, entonces reitero, ¿no? Pasa un tiempo, unas 2 semanas, y tienen que volver a reiterar, ¿no? Y en la reiteración podrían pedir, o sea, anunciar queja al presidente de impuestos. Cuando anuncian queja, bueno, generalmente ahí recién se preocupan y no tenemos que responder. Si no responden, presenten su queja al presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. Más aún, si estamos en La Paz, el presidente del Servicio de Impuestos Nacional está acá, la oficina central está acá, y presenten su nota, obviamente adjuntando su respaldo con el sello de cargo, ¿no? Con las fotocopias de sello de cargo, y anunciando queja, ¿no? Quejándose. ¿Por qué? ¿Por qué para la administración, para el Servicio de Impuestos Nacionales, la queja es importante? Porque ellos están regulados o han obtenido la certificación de calidad ISO 9001, porque supuestamente todos los procedimientos están regulados, se cumplen los plazos y demás, ¿no? Pero en teoría nomás se cumplen los plazos, porque en la práctica no es así. Entonces, yo les puedo aconsejar estos mecanismos, ¿no? Que son legales, obviamente, para poder resguardar sus derechos. Hablamos del derecho a la petición, ¿no? Muy bien, ¿alguien tiene algún comentario, alguna consulta hasta acá? ¿No? Muy bien. Entonces, nos estamos deteniendo en el tema del recurso de alzada, recurso jerárquico. Según cronograma, ya deberíamos terminar esta parte, ¿no? Pero ¿por qué estamos siendo un poco más detallistas en el recurso de alzada y jerárquico? Porque vamos a ver la demanda contencioso tributaria, pero la demanda contencioso tributaria está dirigida más a abogados, ¿no? Entonces, vamos a ver, sí, pero no lo vamos a ver tan a detalle, vamos a correr un poco más. ¿Por qué? Porque esta parte es más importante, ¿no? Por lo menos contextualizando el perfil profesional que tienen, es mucho más importante conocer el recurso de alzada y jerárquico, porque la demanda contencioso tributaria ya no la van a poder efectuar ustedes, ¿no? Sí van a poder presentar sus argumentos alegados, van a poder trabajar con un abogado, pero el abogado es el que se va a encargar de los plazos. Pero en cambio el recurso de alzada y jerárquico lo van a poder hacer ustedes dependiendo cuál sea los motivos del reclamo, ¿no? Si conocen la norma, ¿no? Ven, identifican cuál es el criterio errado de la administración tributaria, ustedes van a poder activar esto y, bueno, pues no van a tener ningún problema, van a poder ganarle a la administración tributaria, ¿no? Y la regla es ganarle. O sea, la regla
conforme vamos a ver en estadísticas, es que el contribuyente le gana a la administración tributaria. En más del 50% de los casos le gana. Pero bueno, eso que le gana también es relativo. Vamos a ver cómo le gana, ¿no? Porque no le gana totalmente, le gana parcialmente. Bueno, emitida la resolución de recurso de alzada, la decisión pudo haber sido anulatoria, confirmatoria o revocatoria total o parcial, dependiendo quién de los dos sujetos activos, de los dos sujetos de la relación jurídico-tributaria de la impugnación, sujeto activo, sujeto pasivo, haya obtenido el fallo desfavorable. Entonces, el que ha obtenido el fallo desfavorable o el fallo considera que la resolución de recurso de alzada le perjudica, puede continuar con la impugnación, puede interponer recurso jerárquico, ¿no? En otras palabras, si es revocatorio total, ¿quién perdió? Perdió la administración tributaria, ¿no? Revocatoria total, se revocó totalmente el acto administrativo impugnado. Entonces, ¿quién puede interponer recurso jerárquico? La administración tributaria. Si es revocatorio parcial, la decisión fue parcial, perdieron ambos, qué sé yo, entonces ambos pueden continuar. Si es confirmatorio, la resolución, es decir, se confirmó el acto administrativo impugnado, perdió el contribuyente puede interponer recurso jerárquico. Si es anulatorio, es porque el trabajo realizado por la administración tributaria tenía errores de procedimiento, entonces se anuló, obrados hasta el vicio más antiguo. Entonces el que perdió fue la administración tributaria. ¿Quién puede interponer? La administración tributaria puede continuar con el recurso jerárquico. Puede interponer recurso jerárquico, obviamente, si la administración tributaria interpone el recurso jerárquico, obviamente esto le interesa al contribuyente conocer cuál va a ser el resultado y continúa siendo parte, ¿no? Dentro de la impugnación en esta segunda fase. Entonces, se interpone el recurso jerárquico, se debe cumplir con los requisitos del artículo 198 que los hemos visto antes, ¿no? Se debe señalar el domicilio para la notificación de la resolución del recurso jerárquico, y el contribuyente o la administración tributaria tienen el plazo de 20 días para interponer el recurso. ¿Cuáles son las opciones posterior a la interposición del recurso jerárquico? Las mismas opciones que se tenía al momento de interponer el recurso de alzar, es decir, se puede admitir porque se ha cumplido se ha presentado dentro del plazo, qué sé yo, se ha cumplido con todos los requisitos, ¿no? Se puede rechazar porque la única forma de que se rechaza el recurso jerárquico es porque se haya interpuesto fuera del plazo, ¿no? Otra opción es la observación que se pueda establecer la autoridad región. ¿Dónde se va a interponer este recurso jerárquico? Se le va a interponer ante la autoridad regional de impugnación tributaria. Ellos van a verificar los requisitos para admitir o no el recurso jerárquico, ¿no? Entonces, ellos la otra opción es observar el cumplimiento de los requisitos y se otorga un plazo para que subsanen de 5 días también. Se admite el recurso, entonces se va a remitir el expediente a la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Y la Autoridad General de Impugnación Tributaria va a emitir un auto de radicatoria del recurso, ¿no? Cuando ya ha llegado el recurso a los establecimientos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria. Va a otorgar un plazo de 10 días para presentar documentación, prueba de reciente obtención y unos 20 días para presentar alegatos, ¿no? Pasados los 20 días, se tiene otros 20 días para la emisión de la resolución de recurso jerárquico. En algunas circunstancias, la autoridad regional y la autoridad general emiten un proveído de ampliación del plazo por 40 días. ¿En qué circunstancias la autoridad regional o la autoridad general emite este auto de ampliación de plazo para la emisión de la resolución? Cuando el caso lo amerite, cuando es muy controvertido, cuando es amplio, ¿no? Cuando hay muchos puntos que se tengan que resolver, ¿no? Y por otro lado, conversando con los amigos de la autoridad de impugnación tributaria, es cuando ya tenemos bastante trabajo, tenemos mucho trabajo y no podemos cumplir los plazos, emitimos estos autos de ampliación de 40 días, ¿no? Y esto sí es, la autoridad de impugnación tributaria también cuenta con la certificación ISO 9001 de calidad, pero bueno, pues hay que reconocer, pese a las críticas que se puedan hacer o pese a las críticas que yo puedo hacer personalmente,
que la autoridad de impugnación tributaria sí cumple con los plazos de manera estricta. No conozco otra autoridad en Bolivia que cumpla con los plazos como lo hace la autoridad de impugnación tributaria. En materia judicial no se cumplen los plazos porque los jueces tienen mucha carga laboral. En materia administrativa, el Servicio de Impugnacionales también tiene mucha carga laboral, pero bueno, pues tampoco cumple con los plazos. Pero en cambio, la autoridad de impugnación tributaria cumple con los plazos, pese a que tenga toda la carga tributaria, ¿no? Cumple con los plazos. Entonces, básicamente, es el mismo esquema del recurso de alzada, se aplica al recurso jerárquico, lo único que se disminuye es el periodo de pruebas, de 10 días, ¿no? ¿Y cuáles son las formas de resolución? Nuevamente es la misma, se aplica lo mismo, revocatorio total parcial, confirmatorio y anulatorio. Pero acá, lo que se pone en tela de juicio ya no es el acto administrativo impugnado, es decir, el acto administrativo que emitió el Servicio de Impuestos Nacionales o la Administración Tributaria. Lo que se pone en tela de juicio acá ya es la resolución de recurso de alzada, ¿no? Si bien acá la resolución de recurso de alzada revoca total o parcial, anula o confirma, es el acto administrativo impugnado. Acá, en la resolución de recurso jerárquico, también la anulatoria, confirmatoria, revocatoria total o parcial va a ser respecto al acto administrativo impugnado, pero el acto administrativo impugnado va a ser la resolución de recurso de alzada, ¿no? Entonces los argumentos van a ser obviamente diferentes en esta parte. ¿Dónde radica el éxito en el recurso jerárquico? Nuevamente, en los argumentos del recurso jerárquico, ¿no? Entonces yo podría decirles lo siguiente, bueno, hay casos que son más sencillos que otros. Por ejemplo, yo puedo presentar mi recurso de alzada y sé que voy a ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya he visto mis precedentes, ya sé, he visto y analizado la norma, he visto el caso, otros casos se han resuelto de esta forma, entonces sé que voy a ganar, ¿no? Pongamos el ejemplo de los depósitos bancarios, que también hemos visto conmigo en el primer módulo. Cuando la administración tributaria establece reparos sobre indicios, ¿no? Sobre la determinación de la base imponible sobre base presunta, y tiene como indicio depósitos bancarios, sé que voy a ganar. ¿Por qué? Porque es un argumento o es un reparo que ya ha sido analizado por la Autoridad de Impugnación Tributaria, ya ha sido analizado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero lamentablemente el Servicio de Impuestos no corrige los errores que comete, ¿no? Entonces, vuelve a emitir en una fiscalización reparos. ¿Por qué? Porque hay depósitos bancarios y considera que los depósitos bancarios son ingresos no declarados del contribuyente por ventas de productos, ¿no? Entonces, en ese caso, pongamos, sé que se va a anular, ¿no? Entonces, en mi recurso de alzada argumento esa situación, cito precedentes administrativos y ya está. No es necesario ni que presente pruebas, no es necesario que presente ni alegatos, espero que se haga la resolución y bueno, pues sé que voy a ganar, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que en ciertos casos no va a ser necesario ni que se presente pruebas ni alegatos, ¿no? ¿Por qué los asesores presentan pruebas y alegatos? Bueno, pues es como para que justificar que se está efectuando actuados dentro de la impugnación, ¿no? Hay otros abogados que piden audiencias, cuando ni siquiera es necesario pedir audiencias, ¿no? Pero es más, no sé, por un tema de marketing, ¿no? Podríamos decir que, bueno, pues está trabajando, mi abogado me ha llevado a la audiencia y ha expuesto bien, digamos, ¿no? Depende mucho del criterio que tenga el abogado, ¿no? Pero yo les puedo reiterar que donde radica el éxito en los argumentos del recurso de alzada y en los argumentos del recurso jerárquico. Pero bueno, en determinadas ocasiones va a ser necesario presentar pruebas, va a ser necesario exponer cuál es el criterio de validez de las pruebas. En otras circunstancias va a ser necesario presentar alegatos, va a ser necesario argumentar con mayor fuerza los argumentos en alegatos, va a ser necesario solicitar audiencias de alegatos, ¿no? Pero en otras circunstancias, tal vez no. Nuevamente, la resolución de recurso de alzada, eh, ante la emisión de la resolución de recurso de alzada, el contribuyente puede pedir rectificación o aclaración y tiene 5 días, ¿no? Acá, este declaratorio de firmeza, bueno, pues es algo que no corresponde. No hay declaratoria de firmeza en, en la resolución de recurso de alzada, ¿ya? Perdón, en la resolución de recurso jerárquico, no hay declaratoria de firmeza. Lo que sí hay declaratoria de firmeza es en la resolución de recurso de alzada.
Aquí sí hay declaratoria de firmeza. Cuando pasa el plazo de 20 días para interponer recurso jerárquico y el contribuyente o la administración tributaria no interpone el recurso jerárquico, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emite de oficio una declaratoria de firmeza de la resolución de recurso de alzada. Entonces, aquí concluyó la impugnación. Pero en la resolución de recurso jerárquico no se emite declaratoria de firmeza, ¿no? Porque una vez que se notifica con la resolución de recurso jerárquico, el contribuyente o la administración tributaria, dependiendo cuál haya perdido o ambos han perdido, pueden interponer demanda contenciosa administrativa y tienen 90 días para interponer. Entonces, en este caso no hay ya recurso, no hay declaración de firmeza, ¿no? Muy bien, hasta acá, ¿alguien tiene algún comentario? Vamos a ver algunos aspectos importantes del recurso jerárquico y, bueno, pues después, ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a avanzar lo que podamos. ¿Alguien tiene algún comentario hasta acá? ¿Duda? No, muy bien. Veamos algunos aspectos importantes del recurso jerárquico. Con el incumplimiento de los requisitos para la admisión del recurso jerárquico, como adjuntar la resolución impugnada y el poder de representación, dan lugar al rechazo. Habíamos visto en el artículo 198 cuáles son los requisitos para interponer recurso de alzada y recurso jerárquico, ¿no? Pero bueno, uno de los requisitos señala adjuntar la resolución que se está impugnando. Si en el recurso de alzada se tiene que impugnar el acto administrativo impugnado, la RD, la RS, el auto de multa, qué sé yo, en el recurso jerárquico debiera adjuntarse la resolución de recurso de alzada, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si no se adjunta? Te van a observar. Pero bueno, lo que se puede hacer es simplemente citar, porque esa resolución de recurso de alzada que se está impugnando se se asume que está en el expediente administrativo, ¿no? ¿Para qué vas a duplicar documentación y hacer ampuloso, qué sé yo, el cuaderno, el expediente? Entonces, simplemente podría citar en el recurso que el acto administrativo impugnado se encuentra en antecedentes. O también podrían citar lo que es los derechos de las personas de la ley del procedimiento administrativo. Hay un derecho que señala el artículo 16, inciso F, señala a no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública actuante, ¿no? Entonces, si este documento, es decir, la resolución de recurso de alzada, está en poder de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, es un derecho no presentar ese documento, pero bueno, pues tienen que citar en algún punto de su recurso jerárquico este derecho que tienen y señalar que la resolución de recurso de alzada está en antecedentes. Y lo propio podrían citar respecto al poder de representación. ¿Por qué? Porque no van a adjuntar nuevamente el poder de representación, en el caso del contribuyente me refiero. Si ya han adjuntado ese poder de representación en el recurso de alzada, no van a volver a sacar fotocopia legalizada y presentar que constituye un costo para la empresa, no un gasto. No es necesario, entonces pueden citar este artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo, inciso F, ¿no? Que establece un derecho del administrado a no presentar documentación que se encuentre en poder de la administración pública actuante. Otro requisito es fijar el domicilio para que se practique la notificación con la resolución de recurso jerárquico. Y este es un requisito importante porque en el domicilio señalado se va a notificar la resolución de recurso jerárquico. Entonces es importante, ¿no? ¿Qué pasa si no citan o no señalan domicilio? Entonces se va a observar, ¿no? Pasemos a... Bueno, esto ya es una explicación un poco... Es importante, ¿no? Veamos. ¿Qué pasa cuando el contribuyente tiene legitimación? Bueno, tiene pluralidad de pretensión, es decir, tienen varios argumentos que quiere exponer o que expone en su recurso de alzada. Puede exponer, ¿no? Por ejemplo, argumentos de forma y argumentos de fondo.
Argumentos de forma, falta de valoración de los descargos en la resolución determinativa, falta de motivación, incongruencia. Dos argumentos. Argumentos de fondo, interpretación de la norma y prescripción, ¿no? Eso es el recurso eh, de alzada. La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria le podría dar la razón al contribuyente en dos de los argumentos y le podría rechazar otros dos. ¿Está legitimado el contribuyente para poder continuar con la impugnación o interponer recurso jerárquico respecto a los argumentos rechazados? Sí, puede interponer, ¿no? Y lo mismo pasa lo mismo puede pasar en otro escenario cuando se interpone el recurso jerárquico y en los argumentos hay de forma y de fondo. Y la Autoridad General de Impugnación Tributaria le da la razón al contribuyente en dos aspectos, pero le rechaza otros dos, ¿no? Es decir, ha ganado aparentemente, sí ha ganado, pero podría el contribuyente interponer, el que interpuso recurso jerárquico, podría interponer demanda contenciosa administrativa respecto a los argumentos que no le fueron favorables, sí podría, ¿no? Entonces, vamos a ver, son tres etapas, ¿no? Recurso de alzada, la primera etapa, recurso jerárquico, la segunda etapa, y posteriormente está la demanda contenciosa administrativa. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿No? Obviamente, no es lo mismo, perdón, pero las circunstancias, la misma lógica se aplica para el recurso de alzada, recurso jerárquico y para la demanda contenciosa administrativa. ¿No? Es la misma lógica de reclamos. O sea, se puede reclamar varias cosas, sí. Si te rechazan dos cosas, si tus argumentos eran cuatro en el recurso de alzada y te rechazan dos, pero te dan la razón en dos, ¿puedes continuar la impugnación pese a que has ganado? Sí, puedes continuar porque has ganado parcialmente, ¿no? Si interpones recurso jerárquico por 4 puntos y te rechazan dos, pero te dan la razón en dos, ¿puedes interponer demanda contenciosa administrativa? La respuesta es sí, ¿no? Bueno, eh, pese a que has ganado parcialmente o aparentemente puedes continuar, pero eso ya va a depender mucho de qué estás impugnando, ¿no? En la anterior clase les había comentado. ¿Qué pasa si el contribuyente solicita nulidad? Tiene tres argumentos: nulidad de la orden de fiscalización, porque no tiene la firma del gerente, la firma del gerente es un gerente que no estaba fungiendo como gerente. Tiene otro argumento de la visa de cargo, que hay nulidad de la visa de cargo porque la determinación de la base imponible sobre base presunta fue incorrectamente determinada, y falta de valoración de descargos en la resolución determinativa, ¿no? Tres argumentos para cada acto administrativo. Y la autoridad regional les rechaza, qué sé yo, le da la razón respecto a la falta de valoración de descargos en la resolución determinativa y anula la resolución determinativa. Muy bien, ha ganado el contribuyente, aparentemente ha ganado, pero hay dos argumentos que han sido rechazados. Entonces, puede continuar con el recurso jerárquico, puede continuar. ¿Por qué? Porque tal vez su pretensión es que se anule hasta la orden de verificación o hasta la visa de cargo, por lo menos. Vaya, bueno, hasta la visa de cargo quisiera que se anule porque hay argumentos que me respaldan. Interpone el recurso jerárquico y pierde, bueno, no es que pierde, se confirma la decisión de la resolución del recurso de alzada. Se anulan obrados hasta la resolución determinativa. El contribuyente puede interponer demanda contenciosa administrativa pese a que el fallo es favorable para él porque se ha anulado la resolución determinativa. Sí puede continuar, ¿por qué? Porque su pretensión tal vez va a ser que se anule hasta la visa de cargo o orden de verificación. Muy bien, hasta acá entonces hemos visto esta parte, tenemos todavía material para ver, ¿no? Pero ya la vamos a hacer un poco más ágil, y la demanda contencioso tributaria sí lo vamos a ver un poco más ágil, pero estamos con el tiempo prudente, pese a que se ha programado eso terminar la anterior semana. Me he detenido más en estos aspectos, he sido un poco más detallista. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes en la práctica van a ver, ¿no? Muy bien, hasta acá, ¿alguien tiene algún comentario, alguna consulta que quiera realizar? Nuevamente tengo que tomar foto de la asistencia. Perdón, no sé dónde está mi teléfono. ¿Algún comentario? Muy bien, entonces por efecto de un tema de asistencia, le voy a tomar una foto a las personas que están conectadas y luego yo voy a registrar en mi base de datos. Muy bien.
Entonces, si no hay comentarios, consultas, hemos terminado la clase de hoy. Nos conectamos mañana, por favor, a la misma hora. Hasta mañana.